A través del tiempo la humanidad ha sido mermada por infinidad de enfermedades. Estas a su vez han sido producidas por diferentes patógenos, los cuales han sido con el tiempo erradicados o controlados. Cuando una enfermedad se sale de control dentro de una población se considera pandemia. Las pandemias han llegado casi a acabar con poblaciones enteras. Por eso hoy te mostraré las 10 pandemias que han causado más muertes en la historia. Número 10. La gripe de Hong Kong. Comenzando con este top tenemos a la gripe de Hong Kong, causada muy probablemente por una variante de la gripe AH3N2, surgida en el año de 1968. Podría ser una cepa mutante que se propagó en muy poco tiempo por todo el mundo, siguiendo las mismas líneas de difusión que la llamada fiebre asiática de 1957. Esta pandemia de gripe acabó con casi 1 millón de personas en muy poco tiempo. Número 9. El cólera. El cólera es una pandemia actual de fiebres y dolor abdominal. Suele matar a los afectados por deshidratación, que en muchos casos es prácticamente imposible de parar debido a la velocidad a la que se pierde agua por la diarrea. Para detener el cólera se deben tratar con cautela los alimentos y el agua, principales focos de infección. El cólera ha tenido 3 grandes pandemias, ocurridas en el siglo XIX y epidemias muy extensas en el siglo XX, cuya suma total supera los 3 millones de muertos. Número 8. El tifus. El tifus, provocado por una bacteria, representa una de las pandemias de la actualidad. Transmitido por vectores como los insectos y otros artrópodos, el tifus provoca fiebres altas y otra serie de desagradables consecuencias. Normalmente afecta a poblaciones rurales o muy aisladas. Aunque el tifus ha matado a más de 4 millones de personas a lo largo de su historia, no supone un peligro demasiado grave en el mundo moderno. Número 7. La tercera pandemia. Se denomina comúnmente la tercera pandemia de la peste bubónica que comenzó en la provincia de Yunnan en China en el siglo XIX. Esta pandemia estuvo activa hasta el año de 1959 y provocó en apenas una década la muerte de más de 12 millones de personas. La Yersinia pestis vuelve a ser protagonista, en esta ocasión en Asia, donde Manchuria y Mongolia fueron las zonas más castigadas por la pandemia. Número 6. La plaga de Justiniano. La plaga de Justiniano comenzó en el siglo VI, en el Imperio Bizantino. Aunque no se tiene la certeza absoluta, probablemente la peste fue causada por una cepa de Yersinia pestis, la misma bacteria causante de la peste bubónica o negra. Las últimas investigaciones relacionan abiertamente ambos organismos, pudiendo ser incluso el mismo. De idéntica línea genética, esta pandemia cobró la vida de 25 millones de personas. Número 5. Virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. También conocido como síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o SIDA, este virus es la quinta pandemia mundial más importante y también parte notable de nuestra historia moderna. Es también protagonista de la historia de la cultura pop. Está provocado por un retrovirus y fue descubierto por Luc Montagnier en Francia. Provoca básicamente que el sistema inmunológico funcione de manera deficiente. Por tanto, no es el virus en sí el que provoca la muerte, sino las infecciones, incluso la más mínima, que pueden contraer los afectados. El VIH se ha cobrado la vida de más de 25 millones de personas y actualmente todavía sigue siendo un peligro. Se transmite mediante contacto directo con mucosas o la sangre. Además, existen ciertos tratamientos y algunos descubrimientos muy prometedores para mejorar la calidad de vida o incluso tratar en cierta medida la infección. Número 4. La peste negra. La peste negra bubónica está relacionada históricamente con la Edad Media y los siglos posteriores a esta. La enfermedad está causada por la bacteria Yersinia pestis, un agente todavía activo en poblaciones pequeñas y zonas rurales, y que provoca grandes y desagradables ampollas. Se propaga a través de parásitos como las pulgas y necesita de las ratas como reservorio. Número 3. Pandemia de gripe de 1918. También conocida como la gripe española, esta letal pandemia fue una de las más graves de la historia moderna. Esta gripe acabó con la vida de entre el 3% y el 6% de la población mundial en un solo par de años. Es decir, entre 1918 y 1920 se calcula que murieron entre 50 y 100 millones de personas en todo el planeta, ahondando aún más los estragos causados por la Primera Guerra Mundial. España fue el primer país en informar a su población de la existencia y sus consecuencias, ya que en otros países como Francia, donde podrían haberse dado los primeros casos, censuraban la información para evitar desmoralizar a la población. Número 2. El sarampión.
El sarampión se caracteriza por causar marcas rojizas en la piel, altas fiebres y malestar general. Además, es también el causante de la segunda mayor pandemia de la historia. La muerte se produce por la inflamación pulmonar o de las meninges. Actualmente la mayoría de la población está vacunada contra este mal, ya que entra dentro de la vacuna triple viral. Se contagia mediante contacto directo o por el aire. Se tienen registros de este virus desde hace más de 3.000 años, que hasta el momento ha matado a más de 200 millones de personas. Número 1. La viruela. La viruela es una enfermedad infecciosa causada por el virus variola, y no solo ha causado la pandemia que más muertos ha causado en la historia de la humanidad, sino que además ha dejado a millones de personas con marcas imborrables en la piel, ya que provoca la aparición de numerosas pústulas por todo el cuerpo. La muerte llega por fiebre alta, deshidratación y complicaciones derivadas. La viruela llegó a ser tan letal que solo el 30% de los infectados lograba recuperarse. La viruela es un virus que solo afecta a los humanos y su transmisión es muy parecida a la del ébola, mediante fluidos corporales y contacto directo. La enfermedad, según se calcula, ha matado a más de 300 millones de personas a lo largo de su existencia. Afortunadamente se considera como una de las dos enfermedades, junto a la peste bovina, erradicadas. Estoy agradecido por tu paciencia y atención. Si te gustó el video, dale me gusta y para obtener más contenido, suscríbete.